polluelos. Les voy a dar la segunda parte de reproducción. En este caso vamos a hablar de la reproducción a nivel organísmico. En la anterior habíamos hablado de la reproducción a nivel celular, o sea que habíamos hablado de mitosis y meiosis. En cambio ahora vamos a hablar de ciertas generalidades de los aparatos genitales, de lo que necesitan para entender después la embriología. ¿Está? Entonces les voy a presentar un PowerPoint que les preparé, que es este. Y entonces vamos a ver de qué trata la reproducción. La parte fisiológica, gentileza del Instituto Tejedor. La reproducción se puede definir como el proceso mediante el cual se generan nuevos individuos para garantizar la preservación de la especie. Se puede clasificar a grandes rasgos en asexual y sexual, y sus características son las siguientes. La reproducción asexual requiere un solo progenitor sin sexo, tiene menor gasto energético, tiene menor exposición de los individuos y menor variabilidad genética. No genetic, menor variabilidad genética. Esta puede ser de varios tipos, por bipartición, por gemación o por esporulación. Y estos mecanismos que se ven mucho, por ejemplo, en los seres marinos, por ejemplo, en una bipartición vos tenés una célula que se parte en dos células que son iguales entre sí e iguales a la célula madre que la originó. En la gemación de una célula emerge un brote o gema, que después se va a transformar en un individuo independiente, y en la esporulación, dentro de la célula se generan esporas, que luego se liberan y generan organismos nuevos. Como les decía, esta reproducción asexual tiene poca variabilidad genética, porque los seres son prácticamente todos idénticos entre sí, e idénticos al organismo original. Por consiguiente, para la evolución, a pesar de tener mayor gasto energético y mayor exposición de los individuos, desarrolló por evolución la reproducción sexual. ¿Por qué? Esta requiere dos progenitores de distinto sexo, tiene mayor gasto energético, tiene mayor exposición de los individuos, y tiene mayor variabilidad genética. Entonces, el ítem 2 y el ítem 3 sería perjudicial para la reproducción sexual. Que tenga mayor gasto energético, que exponga más a los individuos, no sería una ventaja respecto de la sexual. ¿Por qué es ventajosa? Porque al tener mayor variabilidad genética, garantiza la evolución. Y esta variabilidad genética se puede dar por el entrecruzamiento de genes, el crossing over, que vimos en la clase de meiosis, por la migración al azar de los cromosomas en la anafase de la meiosis. El crossing over ocurría en la profase 1, mientras que la migración al azar de meiosis en la anafase 1. Y después está la combinación de los genomas, materno y paterno, durante la fecundación, durante la antimixis, que es la mezcla de los cromosomas maternos y paternos. Eso también es un factor de variabilidad genética. Entonces esto hace que los individuos sean todos diferentes entre sí, diferentes a los organismos progenitores, y esta variabilidad genética garantiza la evolución por selección natural. Bueno, la reproducción sexual, ya lo habíamos visto en la clase anterior, la misma lámina. Los organismos adultos en el ovario de la mujer y en el testículo del varón, por meiosis, originan espermatozoides y ovocitos, que son haploides, o sea, células que tienen 23 cromosomas. Estos, digamos, si se dan las condiciones adecuadas, se unirán por fertilización o fecundación y formarán el huevo cigota, que es una célula diploide, que luego, por mitosis y desarrollo, originará nuevos organismos adultos que volverán a producir por meiosis gametos, y así es un ciclo en la vida que se repetirá de generación en generación. Entonces, la mitosis y meiosis, que es lo que vimos el otro día, que son las reproducciones celulares, son claves para garantizar la reproducción a nivel organismo. Esta lámina también la habíamos visto en el PowerPoint anterior. Les compara brevemente la mitosis con la meiosis, después nosotros en la clase anterior la comparamos en profundidad. Pero bueno, acá lo que ves es que a partir de una sola madre diploide 2N2C, por mitosis, se originan dos células hijas diploides 2N2C, que son iguales entre sí e iguales a la célula madre que la originó. Esto garantiza el crecimiento y la reparación de los tejidos, mientras que en la meiosis, a partir de una sola madre 2N2C diploide, por meiosis se originan cuatro células hijas haploides, 1N1C con 23 cromosomas, que son las que por fecundación pueden ser capaces de originar un nuevo individuo. Bueno, entonces, nosotros necesitamos en la reproducción sexual que existe integridad, tanto morfológica como fisiológica, de los aparatos genitales, masculino y femenino. En el caso del aparato genital masculino, el mismo está conformado por órganos primarios, que se llaman gónadas, y que son los testículos; órganos secundarios, que se dividen en internos y externos. Los internos se llaman vías espermáticas,
Los órganos primarios, los testículos, generan los espermatozoides y las vías espermáticas los conducen al exterior cuando se produce la eyaculación. Estas vías son los conductilios deferentes, el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Además, el aparato genital masculino tiene órganos secundarios externos, como el pene y el escroto, y glándulas anexas, como la próstata, las vesículas seminales, las glándulas vulvuretrales, cuya secreción es esencial para la fertilidad de los espermatozoides en el semen. Bueno, un esquema simplificado del aparato genital masculino. Acá tenemos el testículo, ubicado en el escroto, en las bolsas escrotales. Del testículo surgen las vías espermáticas, los conductilios deferentes, el epidídimo, el conducto deferente, y acá en el interior de la próstata el conducto eyaculador. Las glándulas son las vesículas seminales, la próstata, y las glándulas vulvuretrales están a lo largo de la uretra, que es un conducto que es mixto tanto para el aparato genital como para el aparato urinario en los varones, y que se divide en 3 segmentos. La uretra prostática, que es donde se desemboca, digamos, la orina proveniente de la vejiga llega a la uretra prostática, y el semen proveniente de la vía espermática, el conducto eyaculador, también. Luego tenemos la uretra membranosa y la uretra esponjosa o peneana, que, bueno, a través del el interior del pene se vierte hacia el exterior con una dilatación previa, que es la fosa navicular. Bueno, y este es el órgano copulatorio, que es el pene. Este es el aparato genital masculino, una visión global simplificada. Respecto al aparato genital femenino, también tenemos órganos primarios, que son las gónadas, que son los ovarios, que son las glándulas productoras del gameto femenino u ovocito. Los órganos secundarios internos conducen los ovocitos por las trompas de falopio, también son permeables a los espermatozoides, porque la fecundación se va a producir en la trompa de falopio. Si la mujer queda embarazada, en el útero quedará albergado el bebé, se implantará en el útero, donde se lo nutrirá, donde se creará un ambiente propicio para su desarrollo durante los meses del embarazo. Y la vagina es tanto un órgano copulatorio, que durante el coito, al vincularse con el pene, permite la llegada de los espermatozoides para producir la fecundación, pero también forma parte del canal del parto. A través de la vagina, el bebé durante el parto saldrá del interior del cuerpo de la mujer. Con respecto a los órganos secundarios externos, tengo el clítoris, los labios menores, los labios mayores, y como glándulas anexas tengo las glándulas de Skene, que son como análogas de la próstata del varón, pero son glándulas rudimentarias que la mujer tiene poca función, las glándulas de Bartholin, y algunos consideran a las glándulas mamarias como parte del aparato genital femenino, y otros dicen que no. La glándula mamaria pertenece a la piel, se desarrollan en la pubertad, bajo el estímulo de las hormonas sexuales en la mujer, no en los varones, pero tiene una regulación por hormonas sexuales, que no pertenecería concretamente al aparato genital, ¿sí? Por eso se le puse el signo de interrogación. Un esquema simplificado del aparato genital femenino, por lo menos de sus órganos internos, muestra los ovarios, aquí en un corte, unidos por ligamentos tanto al útero como a la trompa de falopio, u oviductos. Se los llama oviductos porque son los conductos que el huevo atravesará para llegar hasta el útero y producirse ahí la implantación. Las trompas de falopio tienen 4 segmentos: el pabellón o infundíbulo, que tiene prolongaciones digitiformes que se llaman fimbrias en histología y franjas en anatomía; la ampolla, o región ampular, donde se produce más frecuentemente la fecundación; el istmo, y después la porción intersticial o intramural que se abre en la pared del útero. Con respecto al útero, tiene un cuerpo y un cuello. El cuerpo se relajará y crecerá durante el embarazo para albergar y nutrir al embrión, y se contraerá durante el parto para expulsarlo a través del cuello. El cuello al revés. Durante el embarazo se mantiene cerrado y se va reblandeciendo o relajando al final del embarazo para favorecer el pasaje del bebé durante el parto. Finalmente, la vagina, como les dije, figura tanto como órgano copulatorio como canal de parto. ¿Tá? Bueno, con respecto a las gónadas, son las glándulas productoras de los gametos o células sexuales. Presentan 2 funciones básicas: la gametogénesis, que es la formación de los gametos, y la secreción hormonal. Algunos autores las consideran glándulas anficrinas, de secreción mixta, porque los gametos van hacia el exterior. Se eliminan al exterior los espermatozoides por eyaculación y los ovocitos por ovulación, mientras que las hormonas van a la sangre, es una secreción endócrina. Entonces, como tienen tanto una secreción exócrina como endócrina, algunos autores la consideran glándulas anficrinas. Vamos a ver cómo es brevemente la estructura testicular. El testículo está recubierto por túnicas, como la túnica vaginal,
que proviene del peritoneo cuando el testículo desciende, porque el testículo se origina en la región abdominal, pero después tiene que descender para ubicarse en las bolsas escrotales, y desciende porque la temperatura de las bolsas escrotales es cercana a la de la piel, y es un grado y medio menor que la temperatura interna. Y ese grado de temperatura menor garantiza la función de las células espermatogénicas, que son muy sensibles a la temperatura. Si los testículos no descienden, es una condición, en embriología, esta es una condición que se llama criptorquidia, generalmente suele generar esterilidad. Bueno, después tiene como una cápsula que se llama túnica albuginia. Por dentro de la túnica albuginia tiene una túnica vascular que se llama vasculosa, y entonces de afuera adentro tengo una túnica vaginal, una túnica albuginia y una túnica vasculosa. La vaginal es un epitelio simple plano, la albuginia es un tejido conectivo denso y la vasculosa es un tejido conectivo laxo. La vaginal hace revestimiento, la albuginia hace sostén y la vasculosa hace nutrición. Bueno, la albuginia tiene un espesamiento, un engrosamiento que se llama mediastino testicular o cuerpo de Highmore. Desde la túnica albuginia hacia el cuerpo de Highmore vemos tabiques testiculares que también se llaman septula testis, que dividen al testículo en lobulillos de forma cónica. Estos lobulillos tienen un vértice que se abre hacia el mediastino testicular y una base que se abre hacia la túnica albuginia del lado opuesto. Lo que les acabo de explicar corresponde al denominado estroma. En cualquier órgano, el estroma es la porción de sostén en histología, es la porción de sostén y nutrición, mientras que el parénquima es la porción funcional. El estroma testicular está constituido por esas tres túnicas que les dije, la vaginal, la albuginia, la vasculosa, los tabiques, los lobulillos y el mediastino testicular o cuerpo de Highmore. En cambio, el parénquima, la porción funcional, está constituida por tres tipos de túbulos. Los túbulos seminíferos, que son túbulos todos enrollados en el interior del lobulillo testicular. Los túbulos rectos, que se encuentran en el vértice del lobulillo y provienen del desenrollamiento de los túbulos seminíferos. Y la red de Haller o red de testis, que se encuentra en el mediastino testicular y que proviene del entrecruzamiento de los túbulos rectos. De la red de Haller surgen los conductilios eferentes, estos forman el epidídimo que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y del epidídimo después los espermatozoides pasan por el conducto deferente para ser eyaculados por las vías espermales. Bueno, las estructuras claves que tiene el testículo son túbulos seminíferos, que contienen dos tipos de células, las células de Sertoli y las células germinativas. Las germinativas son las espermatogonias, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, las espermátides y los espermatozoides. Y después tenemos el intersticio intertubular, donde se encuentran las células de Leydig y las células mioides. Acá tienen un corte de la pared del túbulo, donde les muestra más o menos la ubicación de las células. Acá, esta es la pared del túbulo, y esto es intersticio. Acá tengo intersticio y acá tengo túbulo. En el intersticio tengo capilares sanguíneos, células de Leydig, que son globulosas y secretorias de andrógenos, de la testosterona, hacia los capilares sanguíneos, y después tengo células alargadas que se llaman mioides, cuya contracción favorecerá el pasaje de los espermatozoides desde el testículo hacia las vías espermales. Dentro de la pared del túbulo tengo una célula que es la célula de Sertoli, que forma la pared del túbulo, crea una barrera, o sea que es una célula de sostén, que nutre, sostiene y protege las células germinativas, además fabrica sustancias, puede producir pequeñas cantidades de estrógeno, de hormona femenina, produce una proteína que se llama proteína ligadora de andrógenos, que se une a la testosterona para que dentro del testículo la testosterona estimule la formación de los espermatozoides. Y después tengo las células germinativas, las espermatogonias, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, las espermátides y los espermatozoides. Esa es la pared del túbulo. Con respecto a las funciones del testículo tengo la gametogénesis, la espermatogénesis o producción de los espermatozoides, y la secreción hormonal. El testículo produce abundante cantidad de andrógenos, hormonas masculinas, y menores cantidades de estrógenos, que son las hormonas femeninas. El andrógeno lo produce la célula de Leydig, y los estrógenos los produce la célula de Sertoli. O sea que tanto el hombre como la mujer producen hormonas masculinas y femeninas. El varón produce más masculina que femenina, y la mujer más femenina que masculina. Con respecto a la espermatogénesis, tenemos que la espermatogonia, que es una célula diploide 2N2C, que tiene un número cromosómico 2N2C y una fórmula 44XY, por mitosis o por diferenciación, origina espermatocitos primarios, que también son diploides. Estos, por meiosis 1, originan los espermatocitos secundarios, que ya son células haploides, aunque son 1N2C, y estos, por meiosis 2, originan las espermátides, que son células haploides 1N1C.
Finalmente, las espermátides, por diferenciación, un proceso que se llama espermiogénesis, se transforman en espermatozoides. Con respecto a las funciones de las células testiculares, las germinativas participan de la espermatogénesis. Espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, participan de la espermatogénesis. Las mioides se contraen para favorecer el transporte de los espermatozoides, las de Leydig sintetizan y generan andrógenos como la testosterona, y las de Sertoli cumplen un montón de funciones. Son células de sostén, que nutren, sostienen y protegen a las células germinativas. Son fagocíticas, fagocitan los cuerpos residuales de las espermátides durante el proceso de la espermiogénesis, que más adelante vamos a ver. Son secretorias, porque producen la proteína ligadora de andrógenos, porque producen activina, inhibina, porque producen pequeñas cantidades de estradiol, y también liberan a los espermatozoides en un proceso que se llama espermiación. Para proteger a las células germinativas, las células de Sertoli crean una barrera entre la sangre y el testículo que se llama barrera hematotesticular. Esta barrera se genera entre las prolongaciones de las células de Sertoli y garantizan que los antígenos circulantes, los anticuerpos circulantes o sustancias tóxicas circulantes por la sangre tengan contacto con las células germinativas, porque estas son muy sensibles y las podrían matar. Mientras están en el testículo, están aisladas de la sangre por esta barrera hematotesticular que la crean las células de Sertoli con sus prolongaciones, que se unen con células ocludens. Con respecto a la estructura del ovario, el ovario tiene, bueno, por fuera va a tener un epitelio que se llama epitelio ovárico, que es un epitelio simple cúbico. Debajo hay una túnica pseudoalbugínea, que se parece a la albuginia del testículo, pero es más pequeña. Está unido al resto, a otras estructuras por el mesovario, que es un ligamento de tejido conectivo denso vascularizado, que cumple tanto una función de sostén como una función de nutrición, porque a través del mesovario llegan al ovario las arterias y se van las venas. El punto donde las arterias y las venas ingresan o egresan del ovario se llama el hilio ovárico, y a partir de ahí se distribuyen en la llamada médula ovárica. En cambio, los folículos y el cuerpo lúteo, que son las estructuras claves del ovario, se encuentran en la corteza. Quiere decir que el ovario cuenta de afuera adentro con un epitelio ovárico simple cúbico, una túnica pseudoalbugínea de tejido conectivo denso, la corteza donde se encuentran las estructuras claves de la fisiología ovárica, que son los folículos y el cuerpo lúteo, y una médula que tiene tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos entran y salen del ovario por el hilio, donde se vinculan con el mesovario, que es un ligamento de tejido conectivo denso vascularizado. Con respecto a las estructuras claves, yo tengo los folículos. Estos folículos son los folículos primordiales, que crecen, se desarrollan y se transforman en folículos en desarrollo. Estos folículos en desarrollo primero son primarios, luego se transforman en folículos secundarios, y finalmente llegan a transformarse en el folículo maduro o de degrado. Todo este proceso, desde que los folículos primarios completan su desarrollo hasta un folículo secundario, hasta un folículo de degrado, en un ciclo ovárico de 28 días, de una mujer que ovula los días 14 y menstrua cada 28 días, hoy menstrua, el día 14 ovula, y el día 28 vuelve a menstruar, dando fin a este ciclo y comienzo el próximo ciclo. Entonces, los primeros 14 días del ciclo se desarrollan los folículos. El día 14, el folículo estalla, expulsa el ovocito, esto se llama ovulación, y los restos de este folículo que queda en el ovario se van a transformar en el cuerpo lúteo. ¿Cuál es la finalidad? Los folículos segregan estrógenos, y además dentro del folículo va madurando el ovocito. Luego de la ovulación, el folículo se transforma en cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo segrega principalmente progesterona, otra hormona. ¿Qué hacen los estrógenos? Los estrógenos hacen que, por ejemplo, la mujer que había menstruado prolifere el endometrio uterino, o sea, la capa interna del útero se regenera después de que la mujer menstruó. ¿Qué hace la progesterona? Si la mujer ovuló, la progesterona hace que el endometrio se haga secretor. Los estrógenos hacen que el endometrio se haga proliferativo, o sea, que la mucosa que recubre por dentro al útero se recupere después de que la mujer menstruó, mientras que la progesterona hace que el endometrio sea secretor. Es decir, que segregue sustancias nutritivas por la duda la mujer quede embarazada. Es por ello que los folículos se desarrollan durante los primeros 14 días del ciclo, la ovulación se produce el día 14 y el cuerpo lúteo se produce a partir de ahí. Entre los días 15 y 24 tenemos el cuerpo lúteo. Ahora, si la mujer no queda embarazada, va a volver a menstruar. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo va a involucionar,
se va a transformar en el cuerpo albicans, que es una cicatriz fibrosa, ya cae la secreción de progesterona, el endometrio involuciona y se produce una nueva menstruación. Ese es el ciclo ovárico de una mujer en edad reproductiva. Las estructuras claves entonces son los folículos ováricos, primordiales, primarios, secundarios, maduros o de Graf, atrésicos, que son los involutivos, de los que no llegan a ovular. Este sería el que está en reposo, el inmaduro. Estos están en maduración. Este es el maduro y este es el involutivo. Todos los meses varios folículos comienzan su desarrollo, pero uno solo llega a hacerse maduro y ovular. Todos los demás involucionan como folículos atrésicos. Después tengo el cuerpo lúteo amarillo. Si la mujer no queda embarazada, vive 10 días, luego involuciona, se le llama cuerpo lúteo de la menstruación, pero si la mujer queda embarazada, como vamos a ver en embriología, el cuerpo lúteo te vive 3, 4 meses y se lo llama cuerpo lúteo del embarazo. Ya sea que viva 10 días o que viva 3 meses, el cuerpo lúteo cuando involuciona se transforma en el cuerpo albicans. Funciones del ovario. Gametogénesis, que es la formación de los gametos femeninos, en este caso se llama ovogénesis, que es la producción de los ovocitos, y secreción hormonal. La mujer produce abundante cantidad de estrógenos y de progesterona, que son las hormonas femeninas, y menores cantidades de andrógenos o hormonas masculinas. Nuevamente se da esto de que se generan las dos, tanto masculinas como femeninas, pero en la mujer se generan más femeninas que masculinas. La ovogénesis es muy diferente de la espermatogénesis, parte de una ovogonia que por mitosis o diferenciación forma un ovocito primario, que es una célula diploide como la ovogonia, solo que con diferentes fórmulas cromosómicas. La espermatogonia era 44XY y la ovogonia y el ovocito primario son 44XX. Después, por primera meiosis, el ovocito primario forma el ovocito secundario, y en lugar de formar dos ovocitos secundarios, forma un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Luego, el ovocito secundario, por segunda meiosis, forma el óvulo, ahora van a ver que el óvulo no existe, y un segundo cuerpo polar. A su vez, el primer cuerpo polar podría dividirse, es raro esto, y generar otros cuerpos polares. Con lo cual, a partir de una ovogonia, en lugar de formar 4 gametos, como forma el varón, acá se forma un gameto y 3 cuerpos polares. Ahora bien, también a diferencia de la espermatogénesis, que comienza en la pubertad, tardíamente, hasta que un varón no llega a la pubertad, no comienza a generar espermatozoides, pero una vez que empieza, termina. ¿Sí? Comienza, dura entre 64 y 75 días y termina. En cambio, la ovogénesis comienza mucho antes, en la vida intrauterina, pero solo va a terminar si la mujer queda embarazada. Por eso, ¿cuánto dura una ovogénesis? Años. Porque si empezó antes de que vos nazcas, y vos tenés, por ejemplo, tu primer hijo a los 30 años, esa ovogénesis, la que generó el gameto que originó tu primer hijo, tardó 30 años en terminar. En cambio, si la ovogénesis, si vos tenés tu último hijo a los 40, esa ovogénesis tardó 40 años en completarse. O sea que dura años. Entonces, como solo se completa cuando haya fecundación, cuando se junte el ovocito secundario con un espermatozoide para formar un huevo o cigota, que es el nuevo individuo, ¿cuándo existe el óvulo? Nunca. Porque si la mujer no queda embarazada, llegás hasta ovocito secundario y se muere el ovocito secundario que dura más o menos 24 horas. Pero si queda embarazada, se forma el huevo cigota. Entonces, ¿en qué momento está el óvulo? Nunca. ¿Sí? Así es que el verdadero gameto de la mujer no es el óvulo, es el ovocito secundario. ¿Qué funciones tienen las células? El folículo tiene dos tipos de células, las granulosas y las tecales. Las granulosas son internas y las tecales son externas. Las tecales sintetizan andrógenos. Estos andrógenos pasan a las granulosas del folículo y se transforman en estrógenos. Quiere decir que las hormonas femeninas se fabrican a partir de las masculinas. En el cuerpo lúteo, las células del cuerpo lúteo que se llaman luteínicas generan progesterona. Y en el ilio y en el mesovario hay pequeños grupos de células que segregan pequeñas cantidades de andrógenos, que se llaman precisamente células del ilio y mesovario. Bueno, ¿quién regula la función reproductiva? Lo hace el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Un eje endocrino. Está formado por 3 glándulas: el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, que la vamos a desarrollar en la UP6 perfectas. Por ahora lo único que te voy a decir es que este eje endocrino segrega hormonas como el GnRH, que es el factor liberador de gonadotrofinas, que lo segrega el hipotálamo. Las gonadotrofinas, o GSH, que la fabrica la hipófisis, que son de 2 tipos.
la folículo estimulante, o FSH, que desarrolla en la mujer, bueno, ahora vamos a ver qué hace en la mujer y qué hace en el varón. La folículo estimulante y la luteinizante. Y después las hormonas sexuales, que las fabrican las gónadas y que pueden ser andrógenos en el varón o en pequeñas cantidades en la mujer, estrógenos y progesterona en la mujer, pequeñas cantidades de estrógeno en el varón. Bueno, el eje hipotálamo hipófisis gonadal, en términos generales, es así. Vos tenés el hipotálamo, que libera el factor liberador u hormona liberadora de gonadotrofinas, que estimula la hipófisis, para que libere folículo estimulante y luteinizante, que son las gonadotrofinas, que estimulan a las gónadas, para que liberen hormonas sexuales, estrógeno, testosterona, progesterona, que estimularán el desarrollo del pene y del testículo en el varón, de las glándulas mamarias y del útero en la mujer. Y luego, por lo general, estas hormonas hacen feedback negativo. Hay un solo ejemplo de feedback positivo, que es durante la ovulación en las mujeres, ocasionado por los estrógenos. Si no, siempre hacen feedback negativo. Un mecanismo de retroalimentación negativa. Ahora, tomamos el eje hipotálamo hipófisis testicular. El hipotálamo libera NRH, que estimula la hipófisis anterior, al lóbulo anterior de la hipófisis. La hipófisis se divide en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un tallo que la vincula al hipotálamo, que es el tallo hipofisario. A la hipófisis posterior, al lóbulo posterior, en el lóbulo posterior se encuentra la neurohipófisis o hipófisis nerviosa, que más adelante veremos sus funciones, mientras que en el lóbulo anterior se encuentran tres partes, se encuentra fundamentalmente la pars distalis, la pars intermedia y la tuberalis, que constituyen la adenohipófisis o hipófisis glandular. Bueno, neurohipófisis y adenohipófisis. La adenohipófisis es la que segrega la folículo estimulante y la luteinizante. Entonces, volvamos, el hipotálamo, que se encuentra en el interior del cerebro, en la parte basal del cerebro, libera el factor liberador de gonadotrofinas, que por una vía sanguínea, un sistema venoso portal, que tiene capilares en el hipotálamo, vasos portales largos que son venas que lo vinculan con la hipófisis, y capilares hipofisarios, por este sistema venoso portal, el factor liberador de gonadotrofinas llega a la hipófisis. Estimula a las células gonadotróficas que se encuentran en la pars distalis de la adenohipófisis para que liberen folículo estimulante y luteinizante. ¿Qué hacen? La folículo estimulante y la luteinizante van a la sangre general, no a la sangre portal, a la sangre de todo el cuerpo, y llegarán a las gónadas. En el ovario, la folículo estimulante estimula a las células de Sertoli, las cuales, perdón, estamos en el del varón. Me está botando la batería. Disculpen, vuelvo a empezar, no voy a grabar todo, no, estaba con el eje testicular y hablaba del ovario, cualquiera. Entonces, repito, el hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofinas, que por vía portal llega a la hipófisis, donde en la adenohipófisis estimula la folículo estimulante y la luteinizante, que llegan a la gónada, que estamos hablando del testículo, en este caso el testículo, que tenía dos células claves, la célula de Sertoli y la célula de Leydig. Al estimular a la célula de Sertoli, estimulan a las células germinales para que empiece la espermatogénesis. Y las células de Sertoli liberan una sustancia llamada inhibina, que va a actuar inhibiendo el eje, ¿no es cierto?, por feedback negativo. La LH, que en el varón algunos la llaman ICSH, hormona estimulante de células intersticiales, pero que no es químicamente distinta de LH, así que no hace falta, se la puede llamar LH, estimula la célula de Leydig. Esta produce testosterona, que estimula la célula de Sertoli para que la espermatogénesis termine. La espermatogénesis se inicia por la folículo estimulante, pero termina por la testosterona en respuesta a la luteinizante. Pero además la testosterona después hace feedback negativo también al actuar sobre la hipófisis del hipotálamo. Entonces este sería el eje hipotálamo-hipófiso gonadal en el varón, o eje hipotálamo-hipófiso testicular. La mujer, ahora sí, el eje hipotálamo-hipófiso ovárico, incluye el hipotálamo, que libera el factor liberador de gonadotrofinas, que en la hipófisis anterior produce la liberación de folículo estimulante, que a nivel del ovario estimula el desarrollo folicular. Los folículos crecen y van segregando inhibina, que hacen feedback negativo, y estrógenos, que al principio del ciclo hacen feedback negativo para que la mujer ovule un solo ovocito. Lo que hace es frenar el desarrollo de los otros folículos para que se ovule uno solo, pero cuando ese se transformó en un folículo dominante, ese tiene que ovular. Y ahí, el estradiol, los estrógenos, hacen un feedback positivo. Estimulan el hipotálamo y la hipófisis para que haga un pico de LH, y la LH estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo segregará progesterona y la progesterona vuelve a hacer un feedback negativo. Quiere decir que la mujer tiene feedback negativo al principio del ciclo, feedback positivo a mediados del ciclo, feedback negativo a fines del ciclo. El feedback positivo al principio del ciclo
lo hacen la inhibina y los estrógenos. Y su función es garantizar que el desarrollo folicular conduzca a la formación de un solo folículo dominante. El feedback positivo se hace a mediados del ciclo. ¿Quién lo hace? Los estrógenos. ¿Y para qué sirve? Para que la mujer ovule y se luteinice. Finalmente, el feedback negativo ocurre en la segunda mitad del ciclo. ¿Quién lo hace? La progesterona. ¿Y para qué sirve? Para que la mujer, si no está embarazada, vuelva a menstruar. Bueno, si todo lo que vimos hasta acá se realizó adecuadamente, si la integridad morfológica y fisiológica de los aparatos genitales masculino y femenino es la adecuada, esto podrá garantizar un proceso de fecundación adecuado por unión de los espermatozoides al ovocito. Esto lo vamos a ver en embriología. ¿Estamos? Acá tienen un paneo general de la estructura y la función de los órganos genitales, que no tienen que profundizarlo mucho porque lo vamos a ver el año que viene, una materia entera que tenemos para esto, que es sexualidad. Por ahora en esta materia, en crecimiento y desarrollo, tienen que tener nociones generales. Bueno, polluelos, entonces, con esto completan, el otro día vimos la reproducción a nivel celular, ayer, y hoy le subí ciclo celular, y mañana vamos a ver esto. Bueno, en realidad esto de hoy o ayer yo lo hago en el día que subo determinadas clases, a lo mejor después ustedes la ven otro día. Olvídense, en la clase anterior, ustedes vieron la reproducción a nivel celular, mitosis y meiosis. Y esto es, lo que les acabo de explicar, la reproducción a nivel del organismo. Estamos la reproducción asexual y sexual de los organismos, ¿sí? En la próxima clase lo que les voy a explicar es si se produjo la reproducción, o sea, si el ovocito se encuentra con un espermatozoide y se produce la fecundación, cómo se desarrolla el embarazo. O sea, los principios de la embriología general. Nos vemos, polluelos. Cuídense.